te ignora, y aún así te ama. Sí, suena absurdo, pero es más común de lo que imaginas, porque no todo silencio es vacío. A veces, el silencio es el lenguaje más honesto del corazón confundido. ¿Alguna vez alguien que te importaba dejó de buscarte sin dejar de importarle? Quédate, porque lo que parece distancia podría ser una forma compleja de amor. Si esto te está haciendo pensar en alguien, no lo ignores. Suscríbete ahora mismo y comparte este mensaje con quien necesita entenderlo. El silencio no siempre es rechazo. A veces es una forma de procesar emociones profundas. Esta idea, aunque difícil de aceptar, encierra una verdad que solo se comprende con el paso del tiempo y la experiencia. A cierta edad, uno comienza a notar que no todas las respuestas llegan en forma de palabras, ni todas las ausencias significan abandono. El ser humano, especialmente cuando ha vivido lo suficiente como para conocer la complejidad de sus propias emociones, no siempre reacciona de manera inmediata ni evidente ante lo que siente. Cuando alguien guarda silencio, lo primero que solemos pensar es que ya no le importamos. Es una reacción natural, casi automática, porque asociamos el amor con presencia, con comunicación constante, con gestos visibles. Sin embargo, hay momentos en los que lo que una persona siente es tan intenso, tan difícil de organizar internamente, que necesita apartarse para poder comprenderlo. No es una huida hacia afuera, sino un viaje hacia adentro. Las emociones profundas no son simples ni lineales. No se pueden resolver con una llamada rápida o una conversación breve. A veces despiertan recuerdos, miedos antiguos, inseguridades que han estado dormidas durante años. Y cuando todo eso emerge al mismo tiempo, la mente busca una pausa. El silencio se convierte entonces en un espacio necesario, casi sagrado, donde la persona intenta poner orden en su mundo interior. Es importante entender que, para muchas personas, expresar lo que sienten no es fácil. No porque no quieran, sino porque no han aprendido cómo hacerlo sin sentirse vulnerables o expuestos. En generaciones mayores, esto es aún más común. Se creció en contextos donde las emociones no se verbalizaban con facilidad, donde el amor se demostraba más con acciones que con palabras. Por eso, cuando surge una emoción intensa, el impulso no es hablar de ella, sino contenerla, observarla, intentar comprenderla en silencio. Este proceso puede parecer distante desde fuera, pero desde dentro es profundamente activo. No es indiferencia, es reflexión, no es desinterés, es un intento de no actuar de manera impulsiva. Porque cuando alguien realmente valora una relación, teme dañarla. Y ese temor, en lugar de acercarlo, a veces lo paraliza. El silencio también puede ser una forma de protección. No solo hacia uno mismo, sino hacia la otra persona. Hay quienes prefieren callar antes que decir algo que pueda herir. Prefieren tomarse el tiempo necesario antes de responder, antes de actuar, antes de decidir. Desde fuera, esto puede interpretarse como frialdad, pero en realidad puede ser una forma de cuidado. Además, el silencio permite que las emociones decanten. Así como el agua turbia necesita reposar para aclararse, el corazón necesita momentos de quietud para entender lo que realmente siente. En medio del ruido, de las expectativas y de las reacciones inmediatas, es fácil confundir el miedo con la falta de amor, o la duda con la indiferencia. El silencio, bien utilizado, ayuda a distinguir entre lo pasajero y lo esencial. Sin embargo, esto no significa que todo silencio sea positivo, o que siempre deba justificarse. También es cierto que el silencio prolongado puede generar distancia, malentendidos y dolor. Por eso, lo importante no es solo comprender el silencio del otro, sino también reconocer cuando ese silencio necesita ser acompañado por una palabra, por una explicación, por un gesto que confirme que el vínculo sigue vivo. Para quien espera, el silencio puede ser una prueba difícil. Exige paciencia, pero también claridad emocional.
No se trata de aceptar cualquier ausencia sin cuestionarla, sino de aprender a percibir la diferencia entre un silencio que reflexiona y uno que se desconecta. Esa diferencia no siempre es evidente, pero con el tiempo se vuelve más clara a través de pequeños indicios, de la historia compartida, de la coherencia en el comportamiento. En última instancia, comprender que el silencio no siempre es rechazo implica desarrollar una mirada más profunda sobre las relaciones humanas. Significa aceptar que el amor no siempre se expresa de la manera que deseamos y que cada persona tiene su propio ritmo para sentir, procesar y responder. A cierta edad, uno aprende que no todo lo que duele es una pérdida y que no toda distancia es definitiva. El silencio, cuando nace de una emoción sincera, no es vacío. Está lleno de pensamientos, de preguntas, de intentos por entender algo que importa. Y aunque no siempre sea fácil de soportar, puede ser, en muchos casos, una señal de que lo que existe entre dos personas es lo suficientemente importante como para ser tomado con seriedad, incluso en la quietud. Ignorar puede ser un mecanismo de defensa, no una falta de amor. Esta afirmación resulta incómoda, porque rompe con la idea más común que tenemos sobre las relaciones. Si alguien te quiere, debería acercarse, buscarte, responderte. Sin embargo, la realidad emocional del ser humano es mucho más compleja, especialmente cuando entran en juego heridas del pasado, miedos profundos y formas de protección aprendidas a lo largo de toda una vida. A medida que una persona envejece, no solo acumula recuerdos, sino también experiencias emocionales que dejan huella. Algunas de esas experiencias han sido dolorosas, pérdidas, decepciones, traiciones o momentos en los que amar significó sufrir. Sin darse cuenta, el corazón aprende a protegerse. Y esa protección no siempre es evidente ni consciente. A veces se manifiesta en comportamientos que, desde fuera, parecen contradictorios, como ignorar a alguien que en realidad importa profundamente. Ignorar no siempre es un acto frío o calculado. En muchos casos, es una reacción automática ante una emoción que se percibe como abrumadora. Cuando alguien siente que está perdiendo el control sobre lo que siente, puede optar por tomar distancia como una forma de recuperar estabilidad. No es que deje de importar la otra persona, sino que la intensidad del vínculo despierta algo que no sabe cómo manejar. Este mecanismo de defensa tiene una lógica interna. La mente busca evitar el dolor anticipado. Si en el pasado amar llevó a sufrir, entonces acercarse demasiado puede generar una sensación de riesgo. Por eso, en lugar de avanzar, la persona retrocede. En lugar de expresar, se calla. En lugar de acercarse, ignora. No porque no quiera amar, sino porque teme las consecuencias de ese amor. Es importante entender que este tipo de comportamiento no suele ser consciente. La persona no se dice a sí misma, voy a ignorar porque tengo miedo. Simplemente lo hace, como una respuesta aprendida. Es una forma de autoprotección que se activa sin pedir permiso, basada en experiencias anteriores que han dejado una marca emocional profunda. En generaciones mayores, este patrón puede ser aún más fuerte. Muchos crecieron en entornos donde no se hablaba abiertamente de emociones, donde la vulnerabilidad era vista como debilidad y donde el sufrimiento se llevaba en silencio. Como resultado, desarrollaron formas indirectas de gestionar lo que sienten. Ignorar, evitar o tomar distancia se convierte en una manera de no exponerse demasiado. Además, hay que considerar que el amor, cuando es genuino, también implica responsabilidad. Y para algunas personas, esa responsabilidad puede resultar pesada. No porque no quieran asumirla, sino porque temen no estar a la altura, no saber cómo responder, no poder sostener lo que el otro espera. En esos casos, ignorar puede ser una forma de ganar tiempo, de evitar una situación en la que sienten que podrían fallar. Desde fuera, este comportamiento puede resultar confuso y doloroso. La persona que es ignorada suele interpretar ese silencio como desinterés o rechazo.
Y es comprensible. La ausencia de respuesta genera inseguridad, dudas, preguntas sin resolver. Pero lo que no siempre se ve es el conflicto interno de quien se aleja. Esa lucha silenciosa entre lo que siente y lo que teme. También existe una paradoja importante. Cuanto más importante es alguien, más miedo puede generar, porque cuanto mayor es el vínculo, mayor es la posibilidad de pérdida, de decepción, de sufrimiento. Y para alguien que ha vivido lo suficiente como para conocer ese dolor, el instinto de protección puede activarse con más fuerza. Ignorar, en este contexto, no es una negación del amor, sino una señal de que el amor está tocando algo profundo, algo sensible, algo que aún no ha sido completamente sanado. Es una reacción imperfecta, pero humana. Una forma de lidiar con emociones que no siempre encuentran palabras o caminos claros. Esto no significa que ignorar sea la mejor forma de actuar ni que deba justificarse sin límites. También puede causar daño, generar distancia y romper conexiones valiosas. Pero entender su origen permite mirar la situación con más claridad y menos juicio. Permite reconocer que, detrás de ese comportamiento, puede haber miedo en lugar de indiferencia. Para quien observa desde fuera, el desafío es no tomar todo de manera literal. No todo acto de distancia es una declaración de falta de amor. A veces es una señal de que la otra persona está lidiando con algo interno que aún no sabe cómo expresar. Y en ese proceso, el silencio o la aparente indiferencia se convierten en su única forma de sostenerse. Con el tiempo, uno aprende que las relaciones no siempre son directas ni transparentes. Que las personas actúan desde sus historias, desde sus heridas, desde sus formas de protegerse. Y que, en muchos casos, lo que parece rechazo es simplemente una defensa mal entendida, una barrera levantada no contra el otro, sino contra el propio miedo de volver a sentir dolor. El amor maduro respeta espacios, incluso cuando duelen. Esta idea puede parecer contradictoria al principio, porque durante gran parte de la vida se nos enseña que amar significa estar cerca, compartir, acompañar constantemente. Sin embargo, con el paso de los años, uno comienza a comprender que el amor verdadero no se mide por la cantidad de tiempo compartido, sino por la calidad del respeto que existe entre dos personas, incluso en la distancia. El amor inmaduro busca llenar todos los silencios, eliminar cualquier espacio, asegurarse de que el otro siempre esté disponible. Necesita confirmación constante, presencia continua, respuestas inmediatas. Pero el amor maduro, ese que ha sido moldeado por la experiencia, por los errores y por las pérdidas, entiende que cada persona es un universo completo, con sus propios ritmos, necesidades y procesos internos. Respetar el espacio del otro no significa desinterés. Significa reconocer que no todo se puede forzar, que hay momentos en los que insistir puede hacer más daño que bien. A cierta edad, uno aprende que hay batallas internas que cada persona debe librar por sí misma, sin presión externa, y que estar presente no siempre implica estar físicamente cerca o en constante comunicación. Cuando alguien se aleja momentáneamente, el impulso natural es acercarse más, preguntar, buscar respuestas inmediatas. Pero el amor maduro sabe detenerse. No por indiferencia, sino por comprensión. Entiende que ese espacio puede ser necesario, que el otro puede estar atravesando algo que requiere silencio, reflexión, tiempo. Este tipo de amor no es fácil. De hecho, suele doler más que el amor impulsivo, porque implica contener el deseo de actuar, de intervenir, de resolver. Implica tolerar la incertidumbre, aceptar que no todo está bajo control, que no todo puede explicarse en el momento. Y esa espera, ese no saber, puede ser profundamente incómodo. Sin embargo, en esa incomodidad también hay crecimiento, porque respetar el espacio del otro requiere una gran fortaleza emocional. Requiere confianza, no solo en la otra persona, sino también en uno mismo y en el vínculo que se ha construido. Es una forma de decir, confío en que esto que tenemos no se romperá por un momento de distancia. El amor maduro también reconoce que la cercanía constante no siempre es saludable. Hay relaciones que se desgastan precisamente por la falta de espacio.
por la sensación de asfixia, por la imposibilidad de ser uno mismo dentro del vínculo. En cambio, cuando existe respeto por la individualidad, la relación se vuelve más equilibrada, más auténtica. Cada persona necesita momentos de soledad para reconectar consigo misma, para ordenar sus pensamientos, para entender lo que siente. Y cuando el otro permite ese espacio sin tomarlo como un rechazo personal, está demostrando un nivel profundo de comprensión. Está eligiendo amar sin poseer, acompañar sin invadir. Esto no significa aceptar cualquier tipo de distancia sin cuestionarla. El amor maduro también sabe reconocer cuándo el espacio se convierte en abandono, cuando la distancia deja de ser temporal y se vuelve permanente. La clave está en la intención, en la historia compartida, en la coherencia de los actos. Pero en muchos casos, ese espacio que tanto duele es precisamente lo que permite que la relación respire. Es un tiempo en el que cada uno puede reencontrarse consigo mismo, aclarar dudas, fortalecer su identidad. Y cuando ese proceso se da de manera honesta, el reencuentro suele ser más sólido, más consciente. El dolor que surge al respetar ese espacio no es una señal de debilidad, sino de amor. Porque solo duele aquello que importa. Y ese dolor, bien entendido, no destruye el vínculo, sino que lo pone a prueba. Es una oportunidad para demostrar que el amor no depende de la presencia constante, sino de la conexión profunda que existe más allá de la cercanía física. A cierta edad, uno deja de ver la distancia como una amenaza automática. Aprende a observarla con más calma, a darle un significado más amplio. Entiende que el amor no siempre se expresa en la inmediatez y que a veces necesita pausas para no romperse. El amor maduro no corre detrás ni huye, permanece, incluso cuando el otro necesita alejarse. No se aferra con desesperación, pero tampoco se desconecta con facilidad. Es un equilibrio delicado entre sostener y soltar, entre estar disponible y saber esperar. Y en ese equilibrio, en esa capacidad de respetar el espacio incluso cuando duele, se encuentra una de las formas más profundas y sinceras de amar. Porque amar, en su forma más elevada, no es retener al otro a toda costa, sino permitirle ser, incluso cuando eso implica atravesar momentos de distancia y silencio. Las acciones indirectas pueden revelar más que las palabras constantes. Esta afirmación cobra un significado especial con el paso del tiempo, cuando uno comienza a observar que no todo lo importante se dice, y que muchas de las verdades más profundas se manifiestan en gestos silenciosos, en detalles casi imperceptibles, en formas de estar que no necesitan explicación. Durante gran parte de la vida, se nos enseña a confiar en las palabras. Buscamos seguridad en lo que el otro dice, en las promesas, en las declaraciones claras. Y aunque las palabras tienen valor, también tienen una limitación. Pueden ser elegidas, moldeadas, incluso utilizadas para ocultar lo que realmente se siente. En cambio, las acciones indirectas, aquellas que no están diseñadas para impresionar o convencer, suelen surgir de manera más auténtica. A cierta edad, uno empieza a notar que hay personas que hablan mucho pero hacen poco, y otras que dicen muy poco pero actúan de maneras que revelan un cuidado profundo. Es en esas acciones donde se encuentra una verdad más difícil de fingir, porque actuar implica un compromiso que va más allá del lenguaje. Las acciones indirectas no siempre son evidentes. No llegan con explicaciones ni con intención de ser reconocidas. Pueden ser pequeñas cosas, recordar un detalle importante, estar presente en un momento clave sin anunciarlo, preocuparse en silencio, observar sin intervenir, pero sin dejar de estar. Son gestos que no buscan aplauso, pero que reflejan atención, interés y muchas veces afecto genuino. Este tipo de expresión es especialmente común en personas que no se sienten cómodas verbalizando sus emociones. En lugar de decir «me importas», lo demuestran de otras maneras. Y esas maneras, aunque sutiles, pueden ser más consistentes que cualquier declaración, porque no dependen de un momento específico, sino de una actitud sostenida en el tiempo.
Las palabras pueden ser impulsivas. Se dicen en un instante, a veces sin reflexión, a veces influenciadas por el estado emocional del momento. Las acciones, en cambio, requieren tiempo, intención y coherencia. No se pueden improvisar con la misma facilidad. Por eso, cuando alguien actúa de forma constante, aunque no lo diga abiertamente, está comunicando algo más sólido. Sin embargo, entender este lenguaje indirecto no siempre es fácil. Requiere atención, paciencia y una disposición a mirar más allá de lo evidente. En un mundo donde se valora la inmediatez y la claridad explícita, las señales sutiles pueden pasar desapercibidas o ser malinterpretadas, especialmente cuando uno espera palabras que nunca llegan. El desafío está en aprender a observar sin prejuicios, en no descartar automáticamente lo que no se expresa de manera directa. Porque en muchas relaciones, especialmente en etapas más avanzadas de la vida, el amor se manifiesta de formas más tranquilas, menos visibles, pero no por ello menos reales. También es cierto que las acciones indirectas pueden generar dudas. Al no ser explícitas, dejan espacio para la interpretación, y eso puede generar inseguridad. Pero con el tiempo, uno aprende a reconocer patrones, a distinguir entre un gesto aislado y una conducta constante. Y es en esa constancia donde se encuentra la clave. Cuando alguien, a pesar de su silencio, sigue presente de alguna forma, sigue mostrando interés aunque no lo diga, está comunicando algo importante. No con palabras, sino con hechos. Y esos hechos, aunque discretos, tienen un peso que no se puede ignorar. Esto no significa que las palabras no sean necesarias. También tienen su lugar. Pero confiar únicamente en ellas puede llevar a una visión incompleta de la relación. Es en la combinación de lo que se dice y lo que se hace donde se revela la verdad. Y cuando hay una diferencia entre ambos, suelen ser las acciones las que muestran la realidad. A cierta edad, uno empieza a valorar más la coherencia que la elocuencia. Prefiere a quien actúa con consistencia, aunque no tenga grandes discursos, que a quien promete mucho pero no sostiene sus palabras con hechos. Porque al final, lo que permanece no es lo que se dijo en un momento, sino lo que se hizo a lo largo del tiempo. Las acciones indirectas también tienen una cualidad especial. No buscan controlar la percepción del otro. No están diseñadas para manipular ni para convencer, simplemente ocurren. Y en esa espontaneidad, en esa falta de cálculo, reside su autenticidad. Comprender esto permite mirar las relaciones con mayor profundidad. Permite reconocer formas de afecto que antes pasaban desapercibidas. Y también ayuda a evitar conclusiones apresuradas basadas únicamente en la ausencia de palabras. Porque no todo el que calla es indiferente, ni todo el que habla siente con la misma intensidad que expresa. A veces, el amor más sincero no se anuncia, no se declara constantemente, sino que se filtra en pequeños actos, en decisiones silenciosas, en formas de estar que no necesitan explicación. Y es ahí, en lo que no se dice pero se hace, donde muchas veces se encuentra la verdad más clara.